Vamos a leer en esta mañana en Filipenses el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 14 al 18. La carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quejarse es probablemente uno de los pecados más tolerados por los cristianos. Lo toleramos y tal vez ni siquiera lo consideramos pecado, porque todos somos muy propensos a hacerlo. Recuerdo cuando estuve en la ciudad de Mexicali, en Baja California, donde hacía mucho calor. Rentaba un cuarto muy pequeño con un baño, todo con piso de cemento. No tenía aire acondicionado y el agua del grifo solo salía caliente por las altas temperaturas de aquella ciudad. Tenía que trabajar en el hospital durante 12 horas todas las noches e ir a descansar durante el día. Era casi imposible dormir debido al calor del día que llegaba a veces a 48 y hasta 50 grados centígrados. En uno de esos días extremadamente calurosos, estaba tomando una ducha y me quejaba para mis adentros sobre las molestias y sobre el calor que hacía en este apartamento horrible de mala muerte. De repente me di cuenta y pensé, hay muchas personas que viven en peores condiciones, personas de países pobres, casi sin comida y sin agua, también militares en las guerras. Podría estar ahí yo en una jungla sofocante o en un árido desierto recibiendo disparos en condiciones mucho peores que mi apartamento de Mexicali. Dios hablaba en ese momento a mi corazón para que no me estuviera quejando, sino ser agradecido por lo que Él me había dado. Ahora, después de decirles a los filipenses que se ocuparan de su salvación con temor y temblor, porque no era otro sino Dios quien estaba obrando en medio de ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, Pablo pasa de la predicación a lo que yo llamo intromisión. Él lo aplica específicamente diciéndole a ellos y también a nosotros que hagamos todas las cosas sin murmurar ni criticar. En el contexto nos está exhortando especialmente a que no murmuremos ni discutamos los unos contra los otros en la asamblea, porque nos ha estado instando a adoptar los caminos humildes, abnegados y de servicio de nuestro Señor Jesús. Pero refunfuñar contra cualquier persona o en cualquier circunstancia
es realmente murmurar contra el Dios soberano que quiere y obra todas las cosas en nuestras vidas. Así que la exhortación de Pablo significa que tenemos que enfrentar nuestras murmuraciones, enfrentar nuestras quejas como pecado. Yo sigo luchando con el problema, como lo hacemos la mayoría de nosotros. Ojalá Pablo hubiera sido un poco más práctico y realista. Él podría haber dicho: traten de hacer la mayoría de las cosas sin quejarse ni criticar. Eso sería realista, ¿no? Puedo intentarlo, pero todas las cosas, de hecho la palabra traducida todo es enfática en el texto griego. Pablo no lo va a dejar pasar y no nos vamos a librar. Y la razón de este mandamiento tiene que ver con nuestro testimonio individual y colectivo delante del mundo. El propio ejemplo de Pablo muestra que no solo no debemos murmurar, ni quejarnos, ni discutir, sino que positivamente debemos ser marcados por el gozo, incluso en medio de pruebas difíciles. Así que la Biblia está diciendo que nuestro testimonio como hijos de Dios requiere que estemos marcados no por las quejas, no por las murmuraciones, no por las contenciones, sino por el gozo, incluso en medio de las pruebas. Para explicar y aplicar las palabras de Pablo, quiero considerar 4 cosas. La primera es que nuestro testimonio de Cristo debe ser lo más importante para que influya en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes. Si preguntáramos cuál es el fin principal del hombre, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Dios para siempre. ¿Qué significa glorificar a Dios? Hacer que Él se vea bien como realmente es. Glorificar a Dios significa que cuando las personas ven nuestras vidas como cristianos, deben ensalzar y exaltar a nuestro Dios, a quien ven brillar a través de nosotros. Entonces, como hijos de Dios, nuestro testimonio, lo que nuestra vida comunica acerca de nuestro Salvador, debe ser lo más importante en nuestro pensamiento para que nuestras actitudes y nuestro comportamiento y nuestras palabras den gloria a Dios. Y Pablo aquí se refiere a los cristianos como hijos de Dios. Hay un pasaje específico del Antiguo Testamento que está detrás de las palabras de Pablo. En Deuteronomio, el capítulo 32, versículo 5, en el cántico de Moisés, al referirse a las murmuraciones y a la incredulidad de los hijos de Israel en el desierto, Moisés dice: han actuado de manera corrupta hacia Dios. No son sus hijos a causa de su defecto, sino que son una generación perversa y torcida. Y Pablo le da la vuelta a eso y dice que somos hijos de Dios, que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, y por lo tanto debemos tener cuidado de no murmurar, de no quejarnos ni criticar con una actitud negativa hacia Dios, como lo hizo Israel en el desierto, porque como pueblo de Dios se supone que debemos resplandecer como luminares en este mundo oscuro, presentando a las personas la palabra de vida, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Se ha fijado que los niños reflejan a sus padres? Por supuesto que todos los niños son pecadores, egoístas y rebeldes por naturaleza. Todos son inmaduros y se expresan de manera inapropiada. Todos se quejan a veces. Ningún niño está libre de pecado. Pero aún así, los niños adoptarán los comportamientos, las actitudes y las palabras de sus padres. Un niño vino a unos estudios bíblicos cuyos padres iban a una congregación liberal donde no se predicaba el evangelio. Este niño tenía la costumbre de tomar el nombre del Señor en vano como una palabra de exclamación. Lo llevaron aparte, le explicaron que el nombre de Dios es santo y que no deberíamos utilizarlo o usarlo descuidadamente como él lo estaba haciendo. Entonces vino el papá una noche e inmediatamente se dieron cuenta dónde el niño aprendió a tomar el nombre del Señor en vano. Las actitudes de los niños siempre reflejan a los padres. Si un niño es malhumorado, infeliz y siempre se queja de la vida, no habla bien de los padres. Puede ser que los padres sean personas verdaderamente cariñosas y bondadosas que cuidan bien a sus hijos, pero la mala actitud del niño hace que la gente piense mal de los padres, por muy buenos que los padres sean en realidad. Y ese es el punto que debemos tener presente como hijos del Padre Celestial. Él es perfecto en todos sus caminos. Pero seamos realistas. A veces sus caminos nos llevan al desierto donde hay dificultades. Cuando ustedes leen el Éxodo, ven cómo Dios liberó a Israel de Egipto de una manera poderosa. Envió las plagas, luego condujo a Israel al borde del Mar Rojo y trajo al ejército de Faraón pisándole los talones. Milagrosamente, Dios divide el mar para que Israel pudiera atravesarlo sobre tierra seca y luego hizo que el mar cayera sobre el ejército egipcio. Luego, después de esta poderosa demostración del poder de Dios y de su cuidado por su pueblo escogido, leemos que llegaron a un lugar a 3 días de camino por el desierto, donde no había agua. Eso nos relata en Éxodo el capítulo 15. Inmediatamente después de aquella poderosa victoria y justo después del cántico de Moisés celebrando esa victoria, cuando ustedes leen sobre la falta de agua, ustedes pensarían, bueno, ¿y qué? Dios que acaba de dividir el mar puede proporcionar el agua. Pero en cambio leemos, el pueblo murmuró contra Moisés. Luego leemos cómo murmuraron porque no tenían comida, por lo que el Señor les proporciona el maná. Luego murmuran porque no había carne, por lo que el Señor les proporciona codornices. Luego se quedaron sin agua otra vez y disputaron y contendieron de nuevo y el Señor nuevamente les proporcionó agua. Pero fíjense, en sus murmuraciones contra Moisés y disputando con él, realmente estaban murmurando y contendiendo contra el Señor. Fue un mal testimonio para las naciones que los rodeaban, que el Dios que había proporcionado una poderosa liberación para Israel no supliría también sus necesidades básicas. Se reflejaba mal en el amor de Dios por ellos, en su cuidado y en su poder para proveer. Las naciones paganas que los rodeaban, que buscaban un pretexto para justificar su rebelación contra el Dios viviente, se burlarían de Dios cuando escucharan las quejas
y las murmuraciones de aquel pueblo de Israel. Y ese es el punto de Pablo en nuestro texto. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa que se niega a someterse al señorío de Jesucristo. Es un mundo marcado por las murmuraciones y por las quejas. En la tentación original, Satanás hizo que Eva dudara de la bondad de Dios y desde entonces busca hacer lo mismo. La gente no va a confiar en un Dios cuya bondad está en duda. Así que aquí está el pueblo de Dios, los creyentes, liberados de la esclavitud del pecado por la poderosa salvación de Dios a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Han visto su poder y entonces se encuentran en una situación de desierto, una prueba en la que se quedan sin algún recurso básico y no tienen ni idea de dónde vendrá o cómo va a ser suplido. ¿Qué es lo que hacen? ¿Murmuran y discuten con Dios? ¿Cómo pudiste hacerme esto si yo te he seguido fielmente? Oh, llenos de gozo en el Señor, resplandecen como luminares en la oscuridad. El testimonio que damos de Cristo está en juego, especialmente cuando estamos pasando por una prueba difícil. Pablo dice que 3 cosas deben marcar a los hijos de Dios, especialmente en las pruebas. Debemos ser irreprensibles, sencillos y sin mancha. Versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, irreprensible tiene el matiz de la integridad moral vista por los demás. Es una palabra que describe un estilo de vida que no puede ser sometido a crítica debido a pecados o a maldades. Señala a nuestro comportamiento que se observa desde el exterior, incluyendo nuestras actitudes. Nada en nuestras vidas debería dar lugar al escándalo, donde los incrédulos puedan ver cómo vivimos y decir, yo pensé que era cristiano. ¿Cómo puede ser cristiano y vivir así? Un gran ejemplo de un hombre irreprensible es Daniel. Daniel vivió en Babilonia y sirvió en ese gobierno pagano. Cuando sus enemigos quisieron encontrar algún cargo en su contra para derribarlo, porque estaban celosos de su posición, finalmente concluyeron, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel vivió con integridad, irreprensible. Además, debemos ser sencillos. Esta palabra se enfoca en la integridad moral interna, que es la raíz propia del comportamiento irreprensible exterior. Se enfoca en lo que somos en nuestra vida de pensamiento ante Dios. También puede traducirse inocentes y describe una vida que es pura, sin mezclas con el pecado. Es posible poner una buena fachada en la asamblea, pero estar llevando una doble vida. Puede ser un hombre recto en la congregación,
pero estar lleno de pensamientos lujuriosos, siempre mirando a las mujeres. Puede ser un hombre agradable y sonriente en la asamblea, pero ser un tirano enojado con tu familia. Todo pecado comienza en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Por lo tanto, tenemos que juzgar nuestros pensamientos pecaminosos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios el capítulo 10, para que no solo seamos libres de culpa, sino también sencillos. La Biblia nos dice que también debemos ser sin mancha. Es un resumen de los otros dos. Sin mancha significa irreprochables. Pablo dice que los hijos de Dios no deben ser buscadores de faltas en los demás ni quejumbrosos. Debemos vivir sin la mancha de quejarnos porque queremos que esta generación maligna y torcida y perversa sepa que nuestro Padre Celestial es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios afectuoso y bondadoso. Nuestro testimonio de Cristo debe ser lo más importante en nuestra mente para que lo glorifiquemos por nuestra forma de vivir. Pero en segundo lugar, nuestro testimonio de Cristo se empaña por las murmuraciones y contiendas. Como dije en el contexto, Pablo se refiere especialmente a las murmuraciones y contiendas de unos contra otros. Pero todas las murmuraciones y críticas son realmente contra Dios, quien es soberano sobre todas nuestras circunstancias. Murmurar se usa repetidamente para referirse a Israel en el desierto, tanto para quejarse de Moisés como de sus propias circunstancias. Moisés no era un líder perfecto, ningún líder humano lo es, pero Dios lo había designado. Por eso Dios dijo que sus quejas contra Moisés eran realmente contra él. Cuando nos quejamos, ya sea por un líder de la asamblea que no nos gusta o por alguna prueba por la que estamos pasando, realmente estamos diciendo: Dios, no estás haciendo un buen trabajo dirigiendo mi vida. ¿Por qué estoy aquí en el desierto? ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué designaste a este hombre para que nos metiera en este lío? Estamos cuestionando erróneamente a Dios. Contienda puede significar un desacuerdo o cuestionamiento interno o una crítica externa. El mandato aquí es no contender, pero ese no reprime la discusión honesta de los diferentes asuntos de doctrina o de práctica. Tampoco significa que sea incorrecto cuestionar a los líderes de la asamblea sobre áreas problemáticas, pero sí confronta nuestra actitud en la forma en que planteamos preguntas o desacuerdos. Contender significa desafiar con un espíritu egoísta en lugar de sumiso. Significa afirmar tu autoridad en un intento de resistir a Dios y a los líderes que Él ha designado para que no tengas que someterte a su palabra. Satanás estaba contendiendo cuando le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. Y después le dijo a Eva: ciertamente no moriréis. Como dijo Matthew Henry, los mandamientos de Dios fueron dados para ser obedecidos, no para ser discutidos o cuestionados.
Un hermano en una ocasión decía que el ejemplo más apropiado de murmuraciones y disputas que había experimentado fue cuando estaba en el ejército. Y él decía, creen que algo anda mal si no te quejas. Todos se quejan de la comida, de las normas, de las regulaciones, del oficial al mando y de los inútiles en la empresa que no hacen parte de su trabajo. Si no te quejas, sino que haces tu trabajo alegremente como para el Señor, vas a sobresalir, vas a llamar la atención. O si usamos las palabras de Pablo aquí, resplandecerás como luminar en el mundo. Hemos visto que nuestro testimonio debe ser lo más importante en nuestro pensamiento, de modo que afecte todas nuestras actitudes y nuestro comportamiento para dar gloria a nuestro Padre Celestial. Las murmuraciones y las contiendas empañan ese testimonio. Pero en tercer lugar, nuestro testimonio de Cristo resplandece cuando estamos llenos de gozo, incluso en medio de las pruebas. Luminares significa cosas que brillan. ¿Cuándo brillan más las estrellas? Cuando la noche es más oscura. Brillan, pero no tanto cuando hay luna llena. Las estrellas brillan durante el día, pero no las podemos ver porque la luz del sol las bloquea. Pero en una noche oscura las vemos brillar más intensamente. Los cristianos son luminares, o por lo menos deben ser luminares. No pueden crear ninguna luz, pero pueden reflejar la gloria del Señor de modo que otros puedan ver a Jesús en ellos. ¿Cuándo puedes dar un testimonio más eficaz de Jesucristo? Cuando estás en el lugar más oscuro. Puede ser un lugar de prueba personal, donde irradias el gozo de Dios a pesar de tu situación. Tal vez estés en una situación oscura en el trabajo o en la escuela, rodeado de personas perversas y malignas. Si haces todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas, siendo irreprensible, sencillo e irreprochable o sin mancha, lleno de gozo en el Señor, ¿qué va a pasar? Vas a brillar. Muchas personas nunca leerán la Biblia, pero te van a leer a ti. Mientras Pablo escribía esta carta, se encontraba en un lugar oscuro, en prisión, enfrentando una posible ejecución por parte del pagano Nerón. Los predicadores cristianos en Roma lo calumniaban por envidia y por contienda. Pero Pablo dice que aunque su vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses, él se gozaba y se regocijaba con todos ellos y los insta a que se regocijen en sus pruebas y en compartir ese gozo con él, con Pablo. Nuestras vidas brillan cuando posponemos las murmuraciones y las contiendas y vivimos con gozo, especialmente durante las pruebas. Pero además tenemos un mensaje que presentar, la palabra de vida, dice el versículo 16. La palabra de vida, el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados,
que resucitó victorioso sobre el pecado y sobre la muerte, que ofrece un perdón total de la paga del pecado a todos los que le reciben por la fe, que las buenas nuevas son el poder de Dios para salvación a todos los que creen. El Evangelio no es solo un conjunto de proposiciones o doctrinas a las cuales adherirse, aunque involucra ciertas doctrinas que no son negociables. El Evangelio trae la vida misma de Dios a aquellos que están muertos en sus delitos, en transgresiones y pecados. Los que están separados de Cristo no son buenas personas que solamente necesitan un poco de ayuda para resolver algunos de sus problemas. Según las Escrituras, están espiritualmente muertos, separados de la vida de Dios. Pero cuando les presentamos la palabra de vida, Dios puede usarla para resucitarlos de entre los muertos, para darles vida eterna. Por lo tanto, nuestro testimonio se basa en nuestra vida en Cristo, una vida libre de murmuraciones y disputas, una vida llena del gozo de Cristo y la salvación que Él nos ha dado, incluso en las pruebas. Pero nuestro testimonio también involucra el testimonio verbal de hablar a las personas la palabra del Evangelio que imparte nueva vida a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Todo cristiano debe tener este doble testimonio. Primero, una vida de gozo, y esa vida de gozo a menudo abre la puerta a la segunda parte, el mensaje, la palabra de vida. El testimonio de Pablo en Filipos ilustra lo que está enseñando él aquí. Lo habían golpeado injustamente, lo habían arrojado en la prisión y encadenado en el cepo. Tenía buenos motivos Pablo para quejarse, pero en cambio la Biblia nos dice que Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza a Dios. Dios envió un terremoto para abrir la cárcel. Al carcelero se le impidió quitarse la vida y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo compartió el mensaje del Evangelio con él y con la familia del carcelero. Así es como debemos dar testimonio de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Pero tú puedes decir: ¿cómo puedo tener gozo cuando las cosas no van bien? Mi vida está llena de problemas. He orado, pero los problemas parecen empeorar, no mejorar. Vivo y trabajo con gente difícil. ¿Cómo puedo tener el gozo de Dios en tales pruebas? Cuarto, nuestro testimonio de Cristo puede reflejar gozo incluso en las pruebas si vivimos en vista de la venida de Cristo. Dice el versículo 16: asidos, aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo con gozo podía permitir que su vida fuera derramada en libación, porque su enfoque estaba en el día de Cristo, cuando sería recompensado, porque no había corrido en vano, ni en vano había trabajado. Ahora fíjense muy bien, estas palabras correr
y trabajar señalan a la dificultad de servir a Cristo. No es un picnic de la escuela dominical. La imagen de ser luminares en el mundo señala la dificultad del servicio. ¿Saben por qué? Porque las luces emiten luz al gastarse ellas mismas. La vela se consume al emitir luz. Cada siervo de Cristo tiene que morir al yo en obediencia a Cristo. Como un hermano una vez predicó, tú puedes preguntar, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué soportar las dificultades? ¿Por qué permitir que la gente te maltrate y te difame? ¿Por qué desgastarte sirviendo a Cristo? Porque se acerca el día de Cristo, cuando dará sus recompensas a cada creyente. Y si hay personas en el cielo ese día, rescatadas del infierno, reunidas ante el trono de Cristo para cantar sus alabanzas por toda la eternidad, debido a tu testimonio, ¿no crees que vas a decir, todo sufrimiento por el que pasé por causa del Evangelio valió la pena? Vivir a la luz del día de Cristo significa que debemos someternos diariamente en cada situación a un Dios soberano. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En la actualidad, Dios está permitiendo que el mal continúe. Viviendo en este mundo malvado, a menudo sufriremos por causa de la justicia, pero creemos que Él es soberano, que su plan para las edades se cumplirá, que Cristo regresará con poder y gran gloria para reinar sobre su trono. Así que podemos someternos con gozo, sin murmuraciones, sin contiendas, a todo lo que Él traiga a nuestras vidas, sabiendo que Él está a cargo y que su plan nunca será frustrado. Una anciana entró un día en una tienda departamental y se sorprendió cuando una banda comenzó a tocar y un ejecutivo de la tienda le prendió una orquídea en el vestido y le entregó un billete de $100. Era la clienta 1,000,000 de la tienda. Las cámaras de televisión estaban enfocadas en ella. Los reporteros comenzaron a entrevistarla. Dígame, le preguntó uno, ¿a qué ha venido hoy aquí? La señora dudó por un minuto y luego respondió tímidamente, iba en camino al departamento de quejas. Qué vergonzoso. Pero me pregunto, si hubiera una cámara de video secreta grabando tu vida esta semana que pasó, ¿cuántas quejas, cuántas murmuraciones habrían sido capturadas en el video? Tal vez incluso llegaste a la congregación como esa señora fue a la tienda departamental, listo para ventilar tus quejas o para contarle a alguien lo que piensas y criticar. Pero Dios te recibe en la puerta y te prende en ti su palabra.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No murmures, no critiques y no lo hagas. No hagas lo que tienes que hacer a regañadientes. Que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Que resplandezcas como luminar en el mundo.